Bueno, unidad número 4, ciencia formal y ciencia fáctica. Lo que hoy se llama ciencia social era grupo de disciplinas, se desarrolló en el siglo XIX, donde se expandió el capitalismo industrial. Cuando se expande la industrialización en Europa, tuvo fuertes consecuencias sociales y políticas, concentración poblacional en zonas urbanas, aparición de nuevos sectores sociales, burguesía industrial y los obreros industriales, consolidación del sistema de colonias, no brindaba materias primas, sino que absorbía parte de la nueva producción. Siglo XIX, siglo convulsionado, junto con guerras, grandes conflictos sociales en el interior de las naciones mismas, el surgimiento de los sindicatos y organizaciones obreras para revertir las condiciones de trabajo. Las organizaciones se enfrentan a las pretensiones de los patrones. Para mantener la rentabilidad de los dueños de las fábricas, tenían que mantener esa condición de trabajo. Políticamente, este conflicto social se reflejó en la aparición de partidos que representaban los intereses de cada uno de los sectores involucrados. Había sectores populares que querían incrementar su participación política. Hubo un nuevo sistema de relaciones sociales, económicas y políticas. Se quería explicar, predecir y controlar las diferentes problemáticas de la nueva sociedad capitalista. Lo social fue importante para el objeto de estudio. Durante el siglo XIX se desarrollaron dos grandes corrientes de pensamiento en lo que es social, que fueron el positivismo y el marxismo. Bueno, el marxismo, ideado por Karl Marx, filósofo, economista y sociólogo alemán, su filosofía sustentaba en la dialéctica. Karl Marx propone dos grupos antagónicos, en su teoría, ¿no? Los burgueses, que son los explotadores, y el proletariado, que son los explotados. Define también el materialismo histórico, que es el desarrollo de los medios de producción y confrontación entre clases sociales opuestas, necesidad de lucha de clases. El materialismo histórico entonces es de Karl Marx y estaba sustentada en la dialéctica. También define el capitalismo, que es la organización social que descansa en los medios para los cuales el ser humano explota la naturaleza y produce los bienes para satisfacer sus necesidades. Los procesos históricos que se logran explicar gracias al marxismo: la Revolución Cubana, la economía de China, idea de estado de bienestar, la Guerra Fría, los sindicatos modernos, la defensa de los derechos laborales, la Revolución Rusa de 1917, la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque socialista. Ahora hablemos de la segunda corriente, que es la escuela positivista. Sus características. Fue fundada por el francés Auguste Comte. Propone explicar el mundo mediante leyes generales y gracias a la ciencia. El hombre debía atravesar por tres estadios: teológico, que es el religioso; metafísico, que es el mundo de las ideas; y por último llegar al positivo, que es la ciencia. Aunque es una teoría filosófica, durante el siglo XIX e inicios del XX se planteó explicar todas las disciplinas mediante la ciencia. Así que la historia no fue la excepción, es decir, explicar el pasado mediante leyes generales y buscar la verdad de los hechos pasados. Por si no lo dije, la ciencia, su método y su filosofía. Introducción de Mario Bunge. Ciencia formal y ciencia fáctica. No toda ciencia procura el conocimiento objetivo, como la lógica y la matemática. La lógica formal y los capítulos de matemática pura son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos. O sea que la investigación científica, no toda la investigación científica procura el conocimiento objetivo. Por ejemplo, no toda investigación científica procura el conocimiento objetivo. Por ejemplo, la lógica y la matemática no es objetiva. Es racional, es sistemática, es verificable, pero no es objetiva, ya que no nos dan información acerca de la realidad. No se ocupa de los hechos. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Los entes abstractos como los interpretados solo existen en la mente humana. A los lógicos y matemáticos no se les da un objeto de estudio. Ellos construyen sus propios objetos. A veces lo hacen de objetos reales, por abstracción de objetos reales, naturales y sociales. Muchas veces el trabajo del lógico o matemático es satisfacer las necesidades del naturista, del sociólogo o del tecnólogo. Pero la materia prima que emplean los lógicos y matemáticos no es fáctica, sino ideal. Así, por ejemplo, la definición de número abstracto es una correspondencia biunívoca.
de conjunto de objetos materiales también, tales como los dedos, por una parte, y guijarros por otra, pero los números no existen fuera de nuestros cerebros, y aún allí dentro existen al nivel conceptual y no a nivel fisiológico. O sea, en el mundo real podemos decir hay 3 libros, en el mundo de ficción podemos decir hay 3 platos voladores, pero ¿quién vio un 3? O sea, ¿qué es un 3? La lógica y la matemática, por ocuparse de inventar entes formales, a menudo se llaman ciencias formales, porque sus objetos no son cosas ni procesos, son formas a las que se puede verter un surtido ilimitado de contenidos, tanto fácticos como empíricos. Así es como la física, la química, la fisiología y la psicología y la economía y demás ciencias recurren a la matemática empleándola como herramienta para realizar la más precisa reconstrucción de las complejas relaciones que se encuentran entre los hechos y entre los diversos aspectos de los hechos. Lo mismo ocurre para la lógica formal. En la lógica proposicional pueden hacerse corresponder a aquellas entidades psíquicas que llamamos pensamientos. Las ciencias formales jamás entran en conflicto con la realidad. Las reglas formales se aplican en la realidad, en la vida cotidiana y en las ciencias fácticas, a condición de que se les superpongan reglas de correspondencia adecuada. Las ciencias formales son ciencias ideales y las ciencias fácticas son ciencias materiales. Los enunciados formales consisten en relaciones entre signos. Los enunciados de la ciencia fáctica se refieren en su mayoría a entes extracientíficos, a sucesos y procesos. También se diferencian cómo ponen a prueba sus enunciados verificables. Las ciencias formales usan la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas. Las ciencias fácticas necesitan más que la lógica formal para confirmar sus conjeturas. Necesitan observación y experimentación. Ciencia fáctica tiene que mirar cosas. Debe procurar cambiarlas deliberadamente para intentar descubrir en qué medida su hipótesis se adecúa a los hechos. Cuando se demuestra una teoría lógica o matemática de la ciencia formal, no se recurre a la experiencia. El conjunto de postulados, definiciones, reglas de formación de las expresiones dotadas de significado y reglas de inferencia deductiva, en suma la base de la teoría dada, es necesaria y suficiente para ese propósito. La demostración de los teoremas es una deducción, una operación confirmada a la esfera teórica. Entonces dijimos que la matemática y la lógica son ciencias deductivas, ciencias formales, pero ciencias deductivas. Se limita a la formación de los puntos de partida, que se llaman axiomas. En matemática la verdad es la coherencia del enunciado dado en un sistema de ideas, admitido previamente. Por eso la verdad matemática no es absoluta, sino relativa en el sistema. Dada que la verdad válida en una teoría puede dejar de serlo lógicamente verdadera en otra. Por ejemplo, la aritmética que se usa para contar las horas del día. 24 horas más una hora son la una. Y bueno, si usáramos números normales no tendría la misma lógica. Si hiciéramos una cuenta aritmética con números comunes, por ejemplo. Sacás del campo del axioma donde está representado y no tiene sentido. En las ciencias fácticas es diferente. No se emplean símbolos vacíos, o sea, no hay variables lógicas, solo símbolos interpretados. No involucra expresiones tales como X es F, que no son verdaderas ni falsas. Aparte, la coherencia con un sistema de ideas aceptado previamente es necesaria, pero no suficiente para los enunciados fácticos. Puede haber un sistema lógico necesario, pero no es garantía de que se obtenga la verdad. Aparte de la racionalidad, las ciencias fácticas quieren que los hechos sean verificables en la experiencia, sea indirectamente en el caso de hipótesis generales o directamente en el caso de las consecuencias singulares de las hipótesis. Únicamente después de las pruebas de verificación empírica podrá considerarse como un enunciado es adecuado a su objeto, o sea que es verdadero, y aún así hasta nueva orden. Por eso la ciencia fáctica verificable se llama a menudo ciencia empírica. Se debe verificar. Para las ciencias fácticas, la coherencia es necesaria, pero no suficiente en el campo de las ciencias de hechos. Para anunciar que un anunciado es probablemente verdadero, se requieren datos empíricos, proposiciones acerca de observaciones o experimentos. Las ciencias formales demuestran o prueban, las ciencias fácticas verifican, confirman o desconfirman, hipótesis que en su mayoría son provisionales. La demostración es completa y final,
La verificación es incompleta y por eso temporaria. La naturaleza misma del método científico impide la confirmación final de las hipótesis fácticas. Rasgos esenciales del tipo de conocimiento que alcanza las ciencias de la naturaleza y de la sociedad son la racionalidad y la objetividad. Conocimiento racional, formado por conceptos, juicios y raciocinios y no por sensaciones, imágenes, pautas de conducta, etc. El científico percibe, forma imágenes, por ejemplo, modelos visualizables, y hace operaciones, por tanto el punto de partida como el punto final de su trabajo son ideas. Que esas ideas pueden cambiarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas con el fin de producir nuevas ideas, inferencia deductiva. Estas no son enteramente nuevas desde el punto de vista estrictamente lógico, puesto que están implicadas en las premisas de la deducción. C. Que esas ideas no se amontonan caóticamente o simplemente en forma cronológica, sino que se organizan en sistemas de ideas, esto es conjunto ordenado de proposiciones, teorías. Que el conocimiento científico de la realidad es objetivo, significa. Esta es la otra partida, ¿no? El objetivo sería ciencias fácticas. A. Que concuerda aproximadamente con su objeto, vale decir que busca alcanzar la verdad fáctica. B. Que verifica la adaptación de las ideas a los hechos recurriendo a un comercio peculiar con los hechos, observación y experimentación. Intercambio que es controlable y hasta cierto punto reproducible. Ambos rasgos de la ciencia fáctica, la racionalidad y la objetividad, están íntimamente soldados. Bueno, y dejamos en la página 11 porque pasaron 11 minutos del video, después voy a hacer la parte 2 del apunte Mario Bunge, la ciencia, su método y su filosofía.